Y empezamos ya con nuestra sección de patrimonio. Nos acompaña Paco Muñoz. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Paco, hoy tenemos un gran protagonista, un cuadro de Julio Romero de Torres, Las aceituneras, que data del año 1904. Efectivamente, es un cuadro precioso que lo pintó en 1904 Julio Romero y que a su alrededor tiene una historia desde, partiendo del lugar donde se pinta y todo el recorrido que ha hecho y una pequeña historia de amor muy entrañable que está alrededor del cuadro. Y si te parece, pues leo lo publicado, no sé qué fotografía está, tenemos el cuadro allí. Pues mira, muy simple y muy rápido. En la Sierra de Córdoba, por la antigua carretera de la CP45, que es la que ahora le llaman del 14%, pero que yo le llamo del Cambrón, porque es un nombre más antiguo que tiene, después de pasar el cruce de Santo Domingo, pues hay una cancela a la derecha que lleva a lo que antaño fue, un camino, como es lógico, lo que antaño fue el Valle de San Benito. El Valle de San Benito hoy en la actualidad es el Cortijo de Cabriñana y es granja escuela y a su vez es un albergue rural de hace poco tiempo. De ese lugar existen referencias desde el siglo XIX, porque Francisco de Góngora fue uno de sus propietarios. Francisco de Góngora era miembro, como todos saben, de una noble familia cordobesa y tío de Luis de Góngora. Fue prior del puerto y racionero de la catedral. Fue mentor y protector de su sobrino, don Luis de Argote y Góngora, esta es una curiosidad, y para que terminase sus estudios. Antes de su fallecimiento, testamentó que el insigne poeta cordobés se cambiase el apellido paterno por el materno. Claro, porque él además no tenía descendencia, ¿no? Él no tenía descendencia, efectivamente. Y pasó a la historia como don Luis de Góngora y Argote, aunque se llamaba al contrario. Creemos que de esta manera don Francisco perpetuaba su apellido, Góngora, y porque lo que tú has dicho, no tenía descendencia. Le sucedió en la propiedad otro de los hijos de su hermano, don Juan. Cumpliendo otra voluntad de don Francisco, el lugar que estamos hablando, que es lo que es hoy en día el Cortijo de Cabriñana, se convirtió en mayorazgo. El mayorazgo era una ley que impedía, traspasaba la propiedad al mayor de la familia y no se podía segregar, ni donar, ni vender. En el siglo XVI, otro ilustre personaje íntimo de don Francisco frecuentaba también el Valle de San Benito. Durante sus paseos por el lugar, un lugar precioso, lleno de jara de diversos tipos, como la pringasa, la morisca, la blanca, la rizada, algarrobos, pinares, alcornoques, arroyos con un pequeño bosque de galería, y era ni más ni menos que Fray Luis de Granada. Fray Luis de Granada allí creó y escribió su libro de oración y meditación. Y el arroyo se llama hoy todavía el arroyo de Fray Luis. Por el 18 el cortijo recibe el nombre actual de Marqués de Cabriñana, al pasar por su propiedad a don Bernardo de Argote y Sousa, Marqués de Cabriñana y Villacaño. Este lo reforma y lo remoza y construye una almazara para el prensado de las aceitunas y una bodega. Se deroga la ley de toro en 1849, que era la que recogía las normas relativas a los mayorazgos y heredades, y Juan Ignacio Juan Martínez de Argote y Mosquera, pues lo vende la finca, y en las últimas, ahí estamos viendo la entrada de la finca, en las últimas décadas del 19, cuando la finca pertenecía a don Agustín Pareja y Salinas, este contrata a un aperador procedente de Trasierra y oriundo de Villaviciosa, que se instala en el cortijo con su familia. Asiclo Jurado Arriba y María Villaviciosa Expósito. Estos tenían dos hijas, Antonia Bernarda y José. Antonia era una bella joven, menuda, bien proporcionada, morena, de unos profundos ojos negros. Ambos hijos ayudaban al padre en las labores del campo. Al principio del siglo XX, otro íntimo amigo de don Agustín y su familia, que frecuentaba el cortijo, pues quedó prendado de la belleza de la joven y del entorno. Este amigo no era nada más ni menos que un pintor joven que se llamaba Julio Romero de Torres. Después de múltiples visitas, Antonia accedió a dejarse plasmar en un cuadro
en la que con otras chicas representarían ejercer las labores diarias del campo, concretamente la recogida de la aceituna. Antonia estaba ya tonteando con un joven cordobés, guapo, de cierta prestancia y elegancia, de la misma de aquella. Era algo más alto y tenía la profesión de barbero. Se llamaba Rafael Carrera y vivía en la calle Montero. Este joven, que era muy aficionado al flamenco, cantaba y tocaba la guitarra, afición también que compartía con Julio Romero Torres. Julio Romero de Torres también era un gran aficionado al flamenco, pues había estado alguna que otra vez echando un día de campo allí y con los amigos de don Agustín en el cortijo, y había tonteado con la joven y obtenido el permiso de Asisclo y de su madre para el cortejo reglamentario. Sí. El cuadro lo pinta Julio Romero y le da el nombre de las aceituneras, y tiene como eje central la figura de Antonia, la joven hija de Asisclo y la novia de Rafael, flanqueada por otras chicas, algunas de más edad, todas con canastos de aceitunas en jarras. El citado cuadro está fechado, como has dicho tú anteriormente, en 1904, y tiene un tamaño de 1,90 por 2,61. Es el único cuadro de Julio Romero de Torres que está pintado al natural y tiene claros tintes expresionistas. ¿Qué ocurre? Que buscando dónde estaba el cuadro, pues llegamos a descubrir que viajó a Canarias en el 1906, cedido por Alfonso XIII. El Instituto Cabrero Pinto, en una de las visitas que hace el monarca a Canarias, le dicen que no tiene ninguna obra de categoría y que le mande un cuadro, y no se le ocurre a Alfonso XIII nada más que mandarle el cuadro de las aceituneras de Julio Romero Torres, sí, que además estuvo en un pasillo muchísimo tiempo allí. Sin pena ni gloria ni protección alguna, nada, ¿no? Sin protección ninguna. Luego lo recupera el Prado, y nosotros en Córdoba tuvimos la suerte de tenerlo por aquí porque Mercedes Valverde, la directora de museos municipales, se interesó porque lo prestara el Reina Sofía, que era quien lo tenía en los almacenes, y lo tuvo prestado al Museo Julio Romero Torres durante 2 años. Pero también de esta gestión eres tú un poco responsable, ¿no? Tú estás detrás, ¿no? Sí, se puede llamar así. Yo la realidad es que tengo amistad con Mercedes, hablamos del cuadro y dijo ella, pues ese cuadro está en tal sitio y no lo vamos a traer. Se lo trajo, ya te digo que estuvo 2 años, y yo tuve la suerte de estar en el momento de apertura y de cuelgue del cuadro. Sí, de hecho lo ves como lo desembalan, cómo lo colocan, ¿verdad? Exactamente, todo eso fue muy emotivo. Y bueno, pues Julio Romero intenta seguir requiriendo para Antonia para que posara como modelo en otra obra, y ella se niega, se casa, abandona el cortijo y se viene a Córdoba con su marido, que tenía una barbería en aquel entonces en la Espartería. Ellos vivían en la calle Especiero. Allí tuvo su primera hija, que le ponen de nombre Antonia, y luego posteriormente 2 más. Rafaela, era guapísima, no tenemos ninguna foto de ella, pero era exactamente igual que su madre, y Dolores. Luego, después de nacer Dolores, adoptan un niño que procedía de una familia poderosa de Priego de Córdoba. En aquellos entonces no hacía falta que estuviera la Sor María, esta famosa que tenemos ahora mismo con lo de los niños, pero en aquel entonces hacen la adopción. Era una niña bien, que había tenido un desliz, sí. Tiene el hijo se lo entregan a una familia, la familia lo adopta y esa niña se va a su casa inmaculada, como salió después del tiempo que estuvo fuera de viaje, estudiando seguramente durante el tiempo que dura la gestación, ¿no? Y luego Rafael se traslada a la judería y allí pone su negocio. Sus hijas se casaron, la familia se incrementó por 2 de sus hijas nada más, que fueron las que le dieron 4 nietos, 3 varones y una hembra. Cándido, que es uno que se ve en una de las fotografías, yo no sé si la tiene realización, con ella, Paco, otro Paco y Loli, de los que viven los 3 últimos. Estamos viendo la fotografía, esa es Antonia con su nieto Cándido y su hija Dolores. Rafael murió, en este caso Rafael Carreras, el barbero, en el 50, con 70 años. Antonia le sobrevive 10 años más, muere en el 60 con 80. Y bueno, pues de ella queda la presencia etérea en una pintura y el recuerdo, pues, de los familiares que la conocieron, siempre, como es lógico, los más próximos, ¿no? Volviendo al cortijo, que es el centro del punto de partida de la historia,
y que es el nexo de una historia de amor, de un pintor, y el motivo de la perpetuación. La verdad es que un espacio por el que han pasado personajes muy ilustres, ¿no? Muy y que ha sido ilustres. escenario de, en fin, de momentos muy dramáticos y de momentos muy curiosos, ¿no? Efectivamente. En la Guerra Civil el cortijo fue bombardeado y fue casi destruido, parcialmente. Luego se restaura. Y hay a finales de los 40 hay una descripción muy curiosa que dice: hacienda denominada de Cabriñana, situada en la Sierra de Córdoba, compuesta de un molino aceitero con su viga de carga menor, alfarje y piedra, caldera y demás oficinas necesarias, y una bodega de tinajas y aclaradores, su patio para depósitos de aceitunas, un caserío que se compone de una casilla para aceituneros con su cocina y cuartos de habitación, y contigua a esta, cocina de campo para los operarios de labor con su despensa y cuartos, tinajón y pajar con pesebreras, cuadra y casa de recreación con sus cuerpos de habitación altos y bajos, cocina, comedor y repostería con su patio y demás oficinas necesarias. Luego en los 70 se rueda un episodio de Curro Jiménez, que ya nos acordamos todos de pequeños, de Sancho Gracia y el de Curro Jiménez. A finales del pasado siglo, ya tenemos que decir a finales del pasado siglo, estamos en el 21, claro, del 20, pues puede sonar que estamos raro, pero es así. Pero es así. Pues ya se rehabilitó el cortijo para granja escuela y con posterioridad para albergue rural, que es como está en nuestros días. Es un espacio, como tú bien has dicho antes, que como curiosamente dentro de ese espacio están entrelazados, a lo mejor en algunos casos con fuerte urdimbre, los retazos de nuestra historia local. Pues está Francisco de Góngora, don Luis de Góngora y Ergote, el Marqués de Cabriñana, Fray Luis de Granada, Julio Romero de Torres, Curro Jiménez, la Guerra Civil, que siempre es un elemento trágico que tenemos que recordar en cualquier de los momentos que tengamos y que contamos. Y luego, pues, la cosa curiosa, que ese hecho que hace más de un siglo ocurrió, pues lleve a un contemporáneo, en este caso yo, a publicarlo por una razón, porque Antonia Bernardo Jurado, aquella modelo temporal de Julio Romero de Torres, esposa de Rafael, motivo central del cuadro de la aceitunera, es la abuela materna de quien suscribe. Por eso decíamos que se trataba de una historia muy emotiva, ¿verdad? Y de una búsqueda muy especial, ¿no? Yo siempre escuchábamos en la casa siempre escuchábamos esa frase de que la abuela la pinta Julio Romero, pero claro... Claro, es una cosa, ¿no? No, eso podía ser una cosa sin importancia y nadie le daba importancia. Hasta que, claro, yo me decidí a averiguar eso y evidentemente, sin la ayuda de Mercedes Valverde hubiera sido prácticamente imposible, y sobre todo el detalle de que tuvimos el cuadro aquí pues 2 años expuesto y 2 años que lo vimos. De hecho, la propia Rosa Aguilar hacia 2005, época que coincide con ese periodo de 2 años en los cuales íbamos a poder disfrutar del cuadro en Córdoba. Estuvo del 2005 a 2007. Decía que bueno, que este cuadro era historia y alma, ¿no? de esa Córdoba menos conocida. E incluso en ese mismo artículo que publicaba el diario Córdoba ese año te nombraba a ti, ¿no? Decía, qué curioso que precisamente pues esté en el ayuntamiento trabajando o haya sido concejal. No, pero no era por el mero hecho. Yo estuve trabajando en turismo. Yo estuve trabajando en turismo en esa época, no era por la época de... No, ya, pero quiero decir que tú hubieras tenido esa vinculación con el consistorio, con el ayuntamiento, y que precisamente tú fueras el nieto, ¿no? de la modelo Julio Romero de Torres. Uno de los 4 nietos que tenía, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuál es la relación que tenemos de esta gente, estos cordobeses? Julio Romero era muy aficionado al flamenco. Sí. Y Rafael Carrera, en este caso mi abuelo, era otro cantador y tocador de guitarra. Era ese cordobesismo muy especial que tenían. Y ese posiblemente sea el nexo de unión de que Rafael conociera a su mujer, el clásico perol, la reunión de los flamencos. Rafael no dejaba de ser un flamenco de andar por casa, no, en aquellos tiempos tampoco el flamenco era más de colmaos y de tabernas que de flamenco como ahora, que
está dignificado de otra manera distinta, ¿no? Y que es patrimonio inmaterial. Pero había, efectivamente, hubo un escritor muy polémico, digo polémico porque se atrevió con un tema que es tabú en este país, de ser antitaurino y antiflamenquista, pero no antiflamenco, porque era un buen entendido del flamenco. Se llamaba Eugenio Noel. Eugenio Noel frecuentaba mucho la judería y se da hasta la circunstancia de que en la taberna de la mezquita, la taberna famosa de la mezquita, que ya no existe, pues había hasta un barril con su nombre, que se llamaba Fino Noel. Lo que pasa es que la gente le decía Fino Noé, como quitando el recorte, el recorte de la L y lo llamaban como el del arca. Y escribió una cosa que es una cosa muy graciosa, digo, y muy curiosa, que lo he encontrado en documentación y en papeles. Este Eugenio Noel estaban en una fiesta, vamos, en unas tomas de copas, en un colmado que se llamaba Casa Camilo, que estaba en la calle Morería. Procedía antes de la calle San Álvaro. Se traslada a la calle Morería y estaban allí. Y entonces, estaba tomando notas para un libro de flamenco que pretendía escribir, y estaba con él cantando mi abuelo, Rafael Carrera, y dijo, bueno, a esto llegan los guardias y le dicen que ya hay que cerrar. Y entonces dice el escritor, Eugenio Noel, dice, por Dios, no interrumpan ahora estas soleares cantadas por el maestro barbero de la judería, Carrera, que nos transportan a lo más genuino de Córdoba. Y le dicen, un momento, que dicen los sifones que hay que cerrar. Los sifones eran los guardias de seguridad que tenían un casco que parecía un sifón y le llamaban los sifones. Entonces dice, a la vista de lo dicho, la autoridad es la que manda y mañana continuaremos la fiesta, el cante, ¿no? Y escribió una cosa muy curiosa que lo encontré en una revista de la época, en el que decía sobre Córdoba. En Córdoba se detiene en una taberna que hemos conocido hasta hace pocos años, Casa Camilo, en la calle Morería. Leamos la descripción satírica de la famosa reunión, y dice él, ¿se cantará mejor que en el colmado de Camilo en Córdoba? Toca en él Juan Antonio Calzones, que sostiene con la guitarra 6 chicos, y canta Onofre, viejo picador del conejo, que en cuanto acaba una copla se felicita a sí mismo dándole la mano a todo el mundo, sin que se la pidan. Toca también el mellizo y canta Rafael Carrera, el maestro barbero de la mezquita, cantaor de verdad por el estilo viejo, y José Rojas, estilo medio antiguo, y mete baza a veces Laureano. Laureano tiene por oficio limpiar de sangre los trajes de los piqueros, en lo que es único en Andalucía, pero canta y no mal. Quiere decir con esto que describe en este párrafo el ambiente de lo que era un colmado y de lo que era la gente que se dedicaba aquel entonces al flamenco, y esto era lo que criticaba, no criticaba en sí el arte flamenco, sino lo que rodeaba era un arte de señoritos, llevar el señorito al cantador, al guitarrista, y servir un poco así como de bufón. Hoy en día, afortunadamente, está dignificado. De Rafael Carrera, genéticamente hablando, yo no tengo nada. Digo, a lo mejor me puedo parecer en algo, pero de cante no. De cante en absoluto porque no tengo oído para ello. Sin embargo, sí mi hijo, que es su bisnieto, es un excelente guitarrista, profesor de guitarra flamenca del Conservatorio Profesional de Córdoba. Por tanto, algo ha quedado ahí, en ¿no? mí de casta no le viene al galgo, pero en mi hijo posiblemente de su bisabuelo le venga algo. Y bueno, y eso es lo que tenemos hoy, si tú quieres. Paco, y si hablando de ese efecto mariposa, ¿no?, del que hablábamos antes con respecto al cuadro de las aceituneras, y trayendo a colación el personaje de Eugenio Noel, también hay otras personalidades de Córdoba que bien merecerían un reconocimiento, un homenaje, y es el caso, por ejemplo, de Paco Gallego Carreras, ¿verdad? Sí, Paco Gallego es otro nieto, digamos el segundo nieto que tiene. Ya que estamos con la estirpe. Sí, Paco Gallego Carreras es el segundo nieto que tiene
mi primo hermano mío, Sí. y en realidad Paco es un hombre muy cordobés, recuperó la verbena de la catedral, Sí. recuperó un paseo en barca que había por el río Guadalquivir. Yo me acuerdo cuando era niño, y luego puede que otros se acuerden, hace unos años, de la Virgen del Carmen por las Sí. barcas. Guadalquivir entonces era un río con mucho tráfico y con una cercanía a la ciudad, y entonces paseaba. Y las serenatas por las noches de Córdoba, eso que todavía la Federación de Peñas lo lleva adelante, lo hizo Paco. Yo escribí también sobre ese tema. Eso tiene una historia también prolongada, y bueno, y son esa serie de personajes que colaboran en algo, pero que no queda constancia en ningún sitio de ellos, nada más que en lo cercano. Fue vocal de fiestas tradicionales en la directiva de la Federación de Peñas, y bueno, esa labor de recuperación todavía hay que reconocerla, ¿no? Hay que Claro. hacerla pública, pues Sí. desde las distintas instituciones, ¿no? Sí. Paco tuvo un esfuerzo considerable, porque la historia de poner en marcha toda esta estructura, de lo del paseo por la ribera, aquello fue, eso no fue eso fue hace en el 92, me parece, la primera vez que se recogió, pero que procedía de muchos años. Yo me acuerdo cuando era pequeño. Y luego el resto de eso de las serenatas por las plazas es precioso. Claro. Es que son tradiciones, pues bueno, a algunos le pueden gustar más, a otros le pueden gustar menos, pero en realidad... Pero bueno, es riqueza cultural, ¿verdad?, el folclore también de la ciudad, esa estampa, recuperarla, ¿no?, y hacerla, pues llevarla, traerla a la actualidad. Pues Paco, muchas gracias por este recorrido que hemos hecho Pues sí, hoy, aunque nos muy seguimos motivado. quedando, siempre que hablamos de Julio Romero de Torres, Paco, y lo hemos hecho en otras ocasiones, nos quedamos con ese pozo de tristeza, ¿no?, de que cuadros como por ejemplo el de las aceituneras pues pertenezcan, bien como en este caso, a instituciones externas a Córdoba, bueno, otros muchísimos, colecciones privadas, que hacen que ni siquiera tengamos conocimiento y muchas veces imágenes de ellos. Y bueno, seguimos los cordobeses, ¿no?, esperando una implicación y una labor de recuperación, ¿no? Sí, pero es verdad, lo que pasa es que es inevitable, es un profesional, vende Claro, esos cuadros, claro. tiene mucho por Argentina, pero quien mejor puede hablar de ese tema es Mercedes Valverde, que es una experta en Julio Romero, y te puede perfectamente hacer el recorrido de toda la obra. Pues entonces nos apuntamos, ¿verdad?, el llamarla, el invitarla, por supuesto, al plató de Córdoba TV. Así que, bueno, por nuestra parte, Paco, como te decía, muchas gracias por este viaje en el tiempo que hemos hecho, por esta invitación que tú nos has hecho, haber abierto las puertas para que conozcamos un poquito más tu linaje, tu familia y bueno, esos recuerdos, ¿no?, tan bonitos. Y como decías, ¿no?, pues mi abuela materna pues fue modelo temporal de Julio Romero de Torres, ¿no?, que pesa y mucho. Es muy emotivo, y muchísimas gracias a ustedes por habérmelo permitido exponer. Pues muchísimas gracias, Paco.